En el arco anterior, después de que Okarun y sus compañeros derrotaran a la carta de cuento de hadas con la ayuda del conde Saint Germain, nos enteramos de que este último era un coleccionista de objetos paranormales y robaba los poderes de todos los seres sobrenaturales que encontraba. Por otro lado, Momo se volvió diminuta tras salir de la caja maldita, mientras que la turbabuela retiró su maldición de Okarun después de recuperar sus dos bolas y decidió abandonar la casa de Seiko. En este nuevo arco llamado Cuchillos Kokusa, damos inicio de la segunda saga, y en este momento es la actual. Continuaremos explorando los misterios y desafíos que aún faltan por descubrir, y este es el resumen. La historia sigue con una pequeña Momo comiendo un grano de arroz. Mientras lo masticaba, dijo que se sentía como una bola de mochi. Su decepción era evidente porque sabía que se llenaría con solo 2 granos. Bamola le ofreció un poco de carne, pero Momo la rechazó, quejándose de que en realidad quería comer ramen. Al escuchar esto, Seiko le dijo que si quería, podía preparar algo para ella. Aún así, Momo se negó nuevamente, explicando que si comía, aunque fuera solo 2 centímetros de fideos, se llenaría al instante. En su lugar pidió agua a Bamola. Ella le dio una pequeña bomba manual de agua y la apuntó hacia su boca. Momo le advirtió que la usara con suavidad, pero Bamola apretó demasiado, haciendo que un chorro de agua saliera con fuerza. Casi ahogándose, Momo le reclamó por la cantidad de agua que le había lanzado. Tosiendo, le recordó que debía tener cuidado. Una sola gota podía matarla. A pesar de todo, observó las pequeñas gotas que se habían quedado adheridas a su cuerpo y en lugar de desperdiciarlas, decidió beberlas directamente. Saboreando una de esas gotas, preguntó si esto era lo que se sentía al ser un astronauta. Bamola sonrió y comentó que parecía feliz, pero Momo lo negó de inmediato, asegurando que no se estaba divirtiendo en lo absoluto. Sin embargo, comenzó a bailar diciendo lo afortunada que era porque ahora no tenía que ir a la escuela y podía quedarse dormida todo el día. Pero Seiko rápidamente la contradijo, asegurándole que sí iría a la escuela. Momo se sorprendió y se quejó, pero su abuela le recordó que ya iba atrasada en los estudios y que ser pequeña no le daba excusa para faltar a clases. Frustrada, Momo se preguntó en voz alta qué clase de anciana tan estricta era su abuela. En ese momento, Bamola le ofreció llevarla en su mochila, pero Momo se ofendió y le respondió que no era un juguete. Seiko también le advirtió a Bamola que no debía dejar que nadie viera a Momo, ya que causaría un gran revuelo. Momo entonces protestó, argumentando que si ese era el caso, entonces simplemente no debería ir a la escuela. Pero cuando Seiko mencionó que quería ver su boleta de calificaciones, Momo cambió de opinión de inmediato y aceptó ir sin más discusiones. Mientras Momo y Bamola caminaban hacia la escuela, se encontraron con Aira y Okarun. Al ver a Momo en su estado diminuto, Aira no pudo contener la risa y le dijo que era graciosísimo que tuviera que ir a la escuela así. Esto irritó a Momo, quien le gritó que no era ningún espectáculo de circo. Okarun, por su parte, le preguntó si realmente iría a la escuela en ese estado, a lo que Momo respondió con molestia que su abuela no dejaba de hablar de sus estudios. También les advirtió que no hicieran tanto escándalo, ya que no quería que la gente la viera, y comenzó a espantarlos como si fueran perros. Okarun estuvo de acuerdo con ella, reconociendo que sería un problema si alguien la descubría. Al llegar al aula, Bamola sonreía mientras escuchaba la clase. Okarun, en cambio, estaba claramente nervioso por la situación de Momo. Ella, por su parte, se encontraba en medio del cuaderno de Bamola, escribiendo notas en un pedazo diminuto de papel. Okarun intentó llamarla, pero Momo no volteó. Volvió a intentarlo y cuando al fin se giró, le preguntó qué quería. Okarun le dijo que estaba demasiado expuesta, a lo que Momo preguntó si de verdad pensaba eso. En ese momento, Momo empezó a hablarle a un compañero que estaba junto a Bamola. Okarun intentó detenerla, pero ya era tarde. El chico se dio la vuelta. Sin embargo, solo miró a Bamola, sin notar a Momo. Intentando parecer encantador, el chico le preguntó a Bamola si era ella quien le hablaba, pero ella simplemente respondió con un seco "yo no fui". Desconcertado, el chico se disculpó y volvió a escribir. Momo, triunfante, se burló de Okarun, diciendo que ni siquiera la había notado. Momo comenzó a hablar sobre los cuentos de hadas y las leyendas sobre seres pequeños que siempre han estado presentes en la historia, pero que la gente había dejado de ver con el tiempo. Okarun, sorprendido por lo que decía, exclamó que quizás eso explicaba
recordaba muchas cosas, pero su repentina exclamación hizo que la maestra le llamara la atención. Okarun, avergonzado, se disculpó rápidamente, mientras Momo se reía de él. Cuando la clase terminó, Okarun le propuso a Momo ir a la biblioteca, a lo que ella accedió. Una vez allí, buscaron libros sobre hadas y seres místicos. Okarun explicaba que las hadas aparecen en la mitología. Mientras estaban en la biblioteca, Momo y Okarun hablaron sobre la turboabuela y cómo no había regresado después de que los dejó. Momo comentó que pensó que volvería por hambre, pero no fue así. Agregó que aunque no lo admitiera, su abuela también extrañaba a la turboabuela, al igual que ella misma. Confirmando que sus bolas estaban perfectamente en su lugar, Okarun intentó mencionar lo de la confesión, pero Momo le dijo que no era el momento. De repente, Momo notó algo en una de las estanterías. Era una pequeña criatura que los estaba observando, pero en cuanto la miró directamente, el ser desapareció entre los libros. Momo gritó intentando llamar la atención de Okarun para que lo persiguiera. Sin embargo, él no entendía de qué hablaba. Momo le explicó que había visto un nombre diminuto, lo que hizo que Okarun se alarmara. Se preguntó si podía ser una criatura críptida, mientras Momo especulaba si quizás era un hada. Justo cuando estaban por comenzar su búsqueda, sonó la campana indicando el final del recreo. Momo se sintió decepcionada, pero decidió quedarse en la biblioteca para seguir buscando a la criatura. Okarun, preocupado, le preguntó si estaba segura, pero Momo la tranquilizó asegurando que estaría bien. Aún así, Okarun no podía evitar preocuparse por ella. Gigi interrumpió y preguntó por qué Momo prefería ir con ella en lugar de acompañarlo a él. Mientras tanto, Bamola seguía llamando alegremente a Momo. Ella les explicó que se quedaría en la biblioteca porque tenía algo que revisar, pero les agradeció a ambos por la invitación antes de marcharse. Okarun le advirtió que no se alejara demasiado, a lo que Momo respondió con confianza que no había de qué preocuparse y que se verían más tarde. Sakata los apuró y les recordó que se reagruparan allí en el siguiente receso. Emocionado, animó al club de investigación de cultura histórica, aunque Aira se burló del nombre y sugirió cambiarlo. Gigi, por su parte, comentó que le gustaba tal como estaba. Momo, observando a sus amigos marcharse, sonrió con nostalgia y pensó en lo bueno que era verlos felices, esperando que pronto todo volviera a la normalidad. En la siguiente escena, en la cancha de deportes de la escuela, el profesor de educación física explicaba a Okarun que ese día los chicos realizarían una prueba de actitud física. Comenzarían con una carrera de 50 metros y serían cronometrados por el comité de educación física, corriendo en parejas. Mientras Okarun observaba a su alrededor, pensó en Momo y en cómo siempre actuaba impulsivamente. Su preocupación creció hasta que Sakata lo llamó Soldado Takakura y se presentó como mayor, agregando que no estaba en su mejor forma. Esto dejó a Okarun confundido, por lo que Sakata explicó que su vieja lesión en la pierna le estaba causando problemas, así que no podía correr rápido. Okarun, sorprendido, le preguntó cómo era posible si había corrido bien hace poco. Sakata añadió que en ese momento solo usó el 10% de su velocidad. Luego le preguntó a Okarun cuál era su tiempo más rápido en la carrera de 50 metros. Okarun se rascó la cabeza, sin estar seguro, pues no había medido su tiempo desde la secundaria. Aún así respondió que aproximadamente eran 9 segundos. Al escuchar esto, Sakata se emocionó y gritó que tenía una oportunidad de ganar. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura e invitó a Okarun a correr con él, asegurando que no había nada de qué preocuparse, porque solo podría correr al 10% de su velocidad. Okarun se quedó sin palabras y estaba a punto de responder cuando alguien lo llamó repentinamente. Se trataba de un chico que lo había acosado antes, quien lo invitó a correr con él. Okarun recordó cómo lo había tratado en el pasado y cuando estaba por negarse, el chico agregó que sería cool correr juntos. Las chicas de la clase comenzaron a animar al chico, revelando que su nombre era Hase. En ese momento, su profesor, un hombre corpulento, detuvo a las chicas y las envió al gimnasio. Cuando el profesor pidió voluntarios nuevamente, Hase levantó la mano y se ofreció para correr con Okarun. Aunque Okarun intentó explicar que ya tenía pareja, Hase le gritó a Sakata y le preguntó si estaba de acuerdo con el cambio, a lo que él aceptó sin pensarlo. Desconcertado, Okarun escuchó a Hase decirle que su tiempo era de 6 segundos, dejándolo aún más sorprendido. Pensó que si ese era el caso, Hase debería haber retado a alguien más rápido. Cuando el profesor dio la señal, Okarun superó rápidamente a Hase, dejando a todos
en shock. El Comité de Educación Física anunció que Okarun había registrado un tiempo de 5.8 segundos, lo que nadie podía creer. Sus compañeros preguntaron si Sakata sabía que Okarun era tan rápido. Mientras sudaba nervioso, Sakata pensó que era bueno no haber corrido con él y admitió que había estado mintiendo sobre su lesión. Luego, en la prueba de lanzamiento de balonmano, Okarun arrojó la pelota a 35 metros, sorprendiendo nuevamente a sus compañeros. En el salto de longitud, logró una marca de 3,6 metros y en la prueba de agilidad lateral cambió de posición 80 veces. En la carrera de ida y vuelta alcanzó 120 repeticiones. Sus compañeros agotados no podían creer su rendimiento. Hase preguntó qué estaba pasando con Okarun, mientras Sakata, extenuado, lo llamó una bestia. Al final, el profesor de educación física lo felicitó y le preguntó en qué club estaba. Al escuchar que pertenecía al Club de Investigación de Cultura Histórica, el profesor quedó sin palabras y le sugirió que probara con el equipo de béisbol. Mientras reflexionaba, Okarun se preguntó cómo había logrado todo eso si ya no tenía los poderes de la turboabuela. Recordó su entrenamiento con Seiko, los consejos de la turboabuela y las carreras con Momo mientras los perseguía el espíritu del cangrejo. Se preguntó cómo había llegado a estar tan en forma. Por otro lado, Momo estaba en la biblioteca, probando si podía usar sus poderes. Con alegría descubrió que funcionaban y que podía usarlos a tamaño normal. Emocionada, se balanceó entre los estantes. Luego buscó al duende que había visto antes, llamándolo en voz alta. Revisó entre los libros y hasta jugó con el polvo, pero no lo encontró. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió y apareció una mujer de aspecto inquietante, sosteniendo una navaja. Momo, confundida, la observó mientras la mujer revisaba el lugar. Cuando se acercó peligrosamente, Momo usó sus poderes para hacer caer unos libros sobre ella. La mujer molesta comenzó a buscarla desesperadamente. Momo intentó huir, pero un libro cayó sobre ella, atrapándola. La mujer, emocionada, creyó que por fin la había atrapado. Justo cuando estaba por tomarla, la campana de la escuela sonó y la mujer, molesta, salió corriendo. Momo, quien había logrado escapar trepando, la observó con preocupación, preguntándose quién era esa persona. Mientras tanto, Okarun corría hacia la biblioteca cuando alguien lo detuvo. Se trataba de Sanjome, también conocido como el Conde Saint Germain. El profesor Sanjome le explicó a Okarun que si chocaba con alguien, eso le haría daño. Lo dijo en un tono infantil, lo que hizo que Okarun se inclinara y se disculpara antes de seguir caminando. Mientras pasaba junto a Sanjome, este le preguntó cómo iban las actividades de su club y si habían descubierto algún secreto nuevo. La pregunta confundió a Okarun, pero rápidamente asintió. Sanjome comenzó a seguirlo, diciéndole que esperara porque estaba pensando hacia dónde iba. Okarun le explicó que tenía prisa, pero Sanjome insistió en saber qué tipo de secretos habían encontrado. Okarun repitió que tenía prisa y que si era posible le contaría la próxima vez, pero Sanjome, con una serenidad inesperada, le respondió que eso no era posible, lo que lo dejó aún más desconcertado a Okarun. Mientras Okarun seguía caminando, Sanjome se mantenía a su lado, negándose a aceptar la respuesta. Dijo que cancelar el ruido no era algo que le gustara. Okarun, sin entender del todo, le preguntó de qué hablaba. Sanjome explicó que para cancelar un ruido se debe generar una onda opuesta a la original. Normalmente se esperaría que esto generara el doble de ruido, pero en realidad lo elimina por completo. Sin embargo, para él, esto le producía una sensación desagradable, así que no lo usaba. Okarun respondió de una manera sarcástica, fingiendo interés. Sanjome entonces le preguntó si estaba familiarizado con el fenómeno de la sincronización de metrónomos. Okarun, sin ganas de seguir la conversación, dijo que no. Sanjome explicó que si ponían varios metrónomos a moverse de manera aleatoria, las vibraciones de cada uno se transmitían a los demás y en pocos minutos todos se sincronizarían. Agregó que las bacterias se comportaban de manera similar, adaptándose a vibraciones ideales según el entorno. Luego mencionó que solo el 10% de las células en el cuerpo humano eran humanas, mientras que el 90% restante eran bacterias. Esto significaba que en lugar de tener libre albedrío, las acciones humanas eran dictadas por las vibraciones características de esas bacterias. Esto captó la atención de Okarun, quien se detuvo y comentó que era algo impresionante, pero justo cuando se giró hacia Sanjome, este le preguntó: ¿te rindes? Una sensación extraña envolvió el ambiente. Okarun, confundido, le preguntó qué quería decir y Sanjome aclaró que se refería a si aceptaba la derrota ante su conocimiento. Okarun se quedó mirándolo fijamente, pero después de unos segundos sonrió y le dijo que sí, que había sido derrotado. Sanjome pareció estremecerse ante esa respuesta, como si algo recorriera todo su cuerpo. Antes de seguir su camino, Okarun le pidió a Sanjome que
le compartiera más de ese tipo de información en el futuro, pero por ahora realmente debía irse. Sanyome lo observó mientras se alejaba, con la mano metida en el bolsillo de su traje. Cuando Okarun dobló en otra dirección, Sanyome sacó una pequeña cuchilla similar a la que usó anteriormente para robar los poderes de la carta del cuento de hadas. La miró con indecisión, pero tras unos momentos simplemente volvió por donde vino. En la biblioteca, Momo estaba contando a sus amigos lo que había sucedido cuando ellos no estaban. Mencionó que la mujer extraña que había visto tenía una cuchilla pequeña como un abrecartas y que claramente la estaba buscando. Aira le preguntó si sabía de qué clase era, pero Momo respondió que no. Sakata interrumpió emocionado, asegurando que eso significaba que era momento de que Sherlock tomara el control de la situación, lo que hizo que Momo le gritara que se callara. Okarun llegó corriendo y preguntó qué había pasado. Gigi le dijo que había malas noticias. Alguien había atacado a Momo. Al escuchar eso, Okarun quedó en shock y preguntó quién había sido. Aira explicó que aún no lo sabían, pero estaban a punto de buscarla. Luego, Aira tomó a Momo y le pidió que se metiera en su bolsillo para poder avisarle si veía a la mujer extraña mientras recorrían los pasillos. Okarun se acercó y preguntó si la mujer tenía alguna característica distintiva. Momo respondió que tenía el cabello largo y que le había dicho que se rindiera. Okarun reaccionó de inmediato, diciendo que alguien le había dicho exactamente lo mismo poco antes. Mientras él hablaba, Aira lo interrumpió de repente, pidiéndole con timidez que no hablara de sus melones. Esto tomó por sorpresa tanto a Momo como a Okarun. Aira insistió en que Okarun lo hacía a propósito para llamar su atención, lo que irritó a Momo e hizo que Okarun gritara que no era cierto, que sabía perfectamente que Momo estaba en su bolsillo, pero Aira no lo dejó en paz y le tomó la mano, asegurándole que lo había hecho a propósito y que solo debía admitirlo, porque lo perdonaría. Okarun, incómodo por la cercanía de Aira, insistió en que estaba equivocada, pero ella no cedió y dijo que estaba completamente segura de que tenía razón. Desesperado, Okarun terminó diciendo que sí, que lo había hecho a propósito, solo para que lo dejara en paz. Aira, triunfante, gritó que lo sabía, mientras Okarun se daba cuenta de que había caído en su trampa. Aira entonces lo abrazó del brazo y siguió insistiendo para que lo admitiera de nuevo. Okarun se quejaba, pero ella no lo soltaba. Fue entonces cuando notó a Sakata mirándola fijamente. Molesta, lo pateó mientras le gritaba que dejara de ver su pecho. Okarun suspiró aliviado, ya que ahora Aira estaba enfocada en otra cosa. Gigi, por su parte, comenzó a cantar lo que parece ser una canción de la banda Camila. De repente, Momo llamó a Okarun con molestia y lo miró con cara de asco. Estaba claramente furiosa porque él había mirado su bolsillo de nuevo. Aira aprovechó para decirle a Okarun que no tenía que ser tan formal y que podía ser más directo, lo que hizo que Momo le lanzara una mirada fulminante. Okarun ya no sabía qué hacer. Gigi seguía cantando mientras el caos se desarrollaba. Momo no pudo contenerse más y, usando su poder, hizo levitar una silla y se la estrelló en la cabeza a Okarun mientras le gritaba que era un hijo de alguien. Aira se enojó y le preguntó a Momo por qué le había pegado, a lo que ella respondió que dejara de pegarse a Okarun como una mosca a la caca. Mientras tanto, Rin se disculpó, diciendo que tenía que asistir a su reunión de la comisión estudiantil. Bamola y Gigi seguían bailando y Sakata, por su parte, seguía mirando lo guapo que era. En otro pasillo de la escuela, la misteriosa mujer caminaba lentamente. Cuando pasó junto a un casillero, una voz desde adentro comentó que su manera de hacer las cosas estaba mal. La mujer se detuvo y la voz agregó que si no lograba que su oponente se rindiera primero, no podría robarle su habilidad. Le recordó que le había dado ese poder precisamente para eso. La mujer respondió que aún no podía controlarlo bien. La voz le dijo que no intentara controlarlo, sino que se dejara llevar por su propio deseo. Le preguntó qué era lo que realmente quería y qué tipo de persona quería ser. De repente, varias criaturas pequeñas aparecieron detrás de ella, siguiéndola en silencio. La voz le aseguró que podía convertirse en lo que quisiera. Vemos la rutina de la chica en clases donde siempre es ignorada e incluso es la burla de su familia, recordando que solo era importante cuando era pequeña. Empezó a cuestionarse a sí misma, preguntándose en qué había fallado. Sentía que había dado lo mejor de sí, entonces, ¿por qué solo ella terminaba en una situación como esta? Agarró su teléfono y, después de pensarlo un momento, decidió usar su cuerpo para recuperar la atención que alguna vez tuvo, como cuando ganaba
todas esas competencias de piano, apuntó la cámara hacia su cuerpo y tomó una foto para subirla a sus redes sociales. En la siguiente escena se encontraba con un hombre en un pasillo de la escuela. Él le mostraba la foto y ella abrió los ojos con sorpresa. El tipo le insistió en que estaba en su cuenta y que eso no era bueno, porque una marca digital era para siempre. Ella no sabía qué decir, solo intentó fingir que no entendía de qué hablaba. Sin embargo, el hombre sacó una pequeña navaja y con una sonrisa siniestra le dijo que no contaría nada con una sola condición. Ella negó diciendo que no era su foto, pero él le respondió que si ese era el caso, simplemente hablaría con sus padres. A él no le importaba meterse en problemas o llamar a las autoridades para que investigaran a fondo. En ese momento ella se preocupó. El hombre la miró fijamente y repitió su pregunta: ¿qué iba a hacer? ¿Si escucharía su condición? De repente la historia cambió de escena. Ahora Aira y los demás estaban preguntando en los salones si alguien había ido a la biblioteca durante la tercera hora. Un estudiante le respondió que todos habían estado en clase, así que Aira preguntó si alguien había salido al baño o a la enfermería. Los alumnos revisaron entre ellos, pero nadie pareció recordar a alguien que lo hiciera. En ese momento, Momo apareció de repente desde el bolsillo del uniforme de Aira, tratando de llamar la atención. Eso molestó a Aira, quien le preguntó qué estaba haciendo. Momo, sin preocupación, respondió que de todos modos nadie podía notarla. Mientras tanto, Okarun le advirtió que tuviera cuidado con sus movimientos. Sin embargo, por jugar, Momo estuvo a punto de caerse, pero Okarun reaccionó rápido y la atrapó justo a tiempo. Aira le reclamó que se tomara el asunto en serio y le preguntó si recordaba la apariencia de la mujer que había visto en la biblioteca. Si era así, debería buscarla. Momo le aseguró que si la volvía a ver, la reconocería enseguida, ya que tenía el cabello largo negro cubriéndole la cara. Después de revisar un par de salones, Aira comentó que no parecía estar en ese grupo. Okarun sugirió revisar el grupo A, pero Momo le aseguró que no había visto a nadie escondiendo el rostro en esa clase. Justo cuando decía eso, notaron que la mujer extraña estaba justo frente a ellos. Momo y la mujer se miraron a los ojos por un instante y la mujer desconocida rápidamente salió del aula. Momo gritó que era la misma mujer que la había perseguido antes, lo que captó la atención de Okarun. La mujer comenzó a correr por el pasillo y Aira y los demás la siguieron de inmediato. Aira le gritó a Gigi, quien parecía estar bailando distraídamente, preguntándole qué estaba haciendo. Momo le gritó que persiguiera a la mujer que acababa de salir corriendo. Okarun agregó que ella era la misma persona que atacó a Momo y eso finalmente captó la atención de Gigi. El grupo corrió por el pasillo hasta que se toparon con el profesor Sanjome, quien los detuvo y les dijo que no corrieran dentro de la escuela. Obligados a caminar, avanzaron hasta una curva en el pasillo. Una vez que la superaron, volvieron a acelerar el paso. Aira notó que la mujer entró a uno de los salones y sin perder tiempo, Momo ordenó a Gigi y Bamola que fueran a cubrir la puerta trasera. Los dos reaccionaron rápido y se dirigieron allí mientras Aira les advertía que no dejaran que la mujer escapara. Okarun, preocupado, empujó a Aira a un lado y le dijo que la mujer podría atacarlos de repente con un cuchillo que llevaba. Decidió entrar el primero. Sin embargo, cuando abrió la puerta del salón, lo que encontraron los dejó desconcertados. No había nadie allí dentro, solo las mesas del aula de cocina. Okarun y Aira miraban alrededor con sorpresa. ¿Cómo era posible que la mujer simplemente desapareciera? En ese instante, la puerta del aula se cerró de golpe, sobresaltándolos. Aira intentó abrirla rápidamente, pero no se movía ni un centímetro. Mientras tanto, afuera, Sakata gritaba molesto porque Okarun lo había excluido de lo que estaba ocurriendo. Quiso unirse y al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar un aula llena de estudiantes de cocina que estaban en plena clase. Nervioso, preguntó si estaban ocupados hirviendo salchichas. En ese momento, Gigi y Bamola entraron por la puerta trasera. Gigi, sin perder tiempo, le dijo a Sakata que no era momento para tonterías y le preguntó dónde estaba Okarun y Aira. Sakata, algo confundido, respondió que no estaba bromeando y que todo esto era muy extraño. Dentro del aula, la situación se volvió aún más extraña. Momo, Okarun y Aira miraban alrededor y notaban que el entorno fuera del salón se volvió completamente negro, confirmando que estaban atrapados en un espacio vacío. Okarun gritó que ya no tenía los poderes de la turboabuela, así que no sabía cómo pelear en esa situación. Justo cuando terminaba de decir eso, sintió que algo jalaba su ropa. Al mirar hacia abajo, vio que estaba pegada a una de las mesas. Trató de despegarse, pero no podía. Aira, sintiendo una presencia extraña, se transformó en su forma de Acrosara y le ordenó a Okarun que se quedara detrás de ella. Momo, por su parte, le advirtió que este vacío podía significar que estaban peleando contra alienígenas. De repente, la falda de Aira y el pantalón de Okarun
Okarun quedaron pegados, dejándolos en una posición bastante vergonzosa. Antes de que pudieran reaccionar, de la nada salieron cuchillos hacia ellos. Aira inmediatamente intentó protegerlos, pero Momo con sus poderes los detuvo a todos. Por el movimiento, Okarun y Aira quedaron unidos de manera más incómoda. Entonces Momo notó pequeñas criaturas cosiendo sus ropas juntas. Las reconoció de inmediato. Eran pigmeos, un tipo de alienígenas tan diminutos que eran invisibles para la vista humana promedio, y para su mala suerte habían muchísimos de ellos. Okarun y los demás estaban rodeados. Esas criaturas parecían salir de todas partes, sin dar tregua, y en cuestión de segundos lanzaron un ataque simultáneo contra los tres. Como respuesta, Momo usó sus poderes sobre Okarun, mientras Aira movía su cabello con precisión para desviar cuchillos y agujas que volaban por el aire. Momo se alarmó al notar que algunos pigmeos se trepaban por el cuerpo de Okarun, pero él, confundido, preguntó dónde estaban, pues no podía verlos. Mientras tanto, Aira luchaba por despegar su falda de la mesa a la que se iba adheriendo poco a poco. Momo se preocupó más al ver que ni Okarun ni Aira podían percibir a los pigmeos. Aunque estos estaban por todos lados, Aira, sin perder la compostura, dijo que si estaban en todas partes no necesitaban verlos para luchar. Con determinación levantó dos mesas y se preparó para atacar, asegurando que simplemente destruiría todo a su alrededor. Pero justo cuando iba a lanzar las mesas, sintió un jalón. Su cabello estaba completamente enredado. Los pigmeos habían cosido su melena y la mesa que cargaba como si fueran una telaraña. Peor aún, algunos pigmeos habían encendido las estufas de gas en la mesa que sostenían, y las llamas comenzaron a consumir su cabello, avanzando peligrosamente hacia su rostro. La situación se volvía más crítica. El fuego avanzaba rápido y Momo gritó que Aira debía soltar su cabello antes de que las llamas llegaran a su cara, pero no podía. Por suerte, Okarun reaccionó rápido y con un cuchillo de cocina cortó el cabello en llamas de Aira. Aunque Okarun se disculpó, Aira le aseguró que no tenía de qué arrepentirse, ya que lo había salvado la vida. En ese momento, Momo notó que había tanques de gas cerca, lo que significaba que si no tenían cuidado, podría haber una explosión. Sin perder tiempo, le entregó un cuchillo a Aira y le indicó que terminara de cortar su cabello enredado mientras ella se encargaba del fuego. Mientras Aira luchaba por liberarse, los pigmeos volvieron a cargar con una catapulta improvisada, lanzando cuchillos en dirección a Okarun y Aira. Momo protegió a Okarun sin esfuerzo, mientras Aira simplemente pateó las armas lejos de ella. Okarun le preguntó a Momo cuántos enemigos habían, ya que no podía verlos. La respuesta fue devastadora: millones. No había forma de vencerlos a todos. En ese momento, Momo vio cómo los pigmeos comenzaban a subir por las piernas de Okarun y le advirtió. Sin dudarlo, él se quitó la ropa de un tirón y la sacudió en el suelo para intentar deshacerse de los pigmeos. Aira, impresionada, lo felicitó por su idea, pero el plan falló rápido. Los pigmeos cosieron su ropa al suelo en segundos. Momo, molesta, no podía creer lo que hacía. Para colmo, Aira copió la estrategia y terminó con su abrigo cosido al piso también. La situación empeoró cuando los pigmeos empezaron a coser los pantalones de Okarun al suelo. Ahora también sus mangas estaban pegadas a su abrigo, que a su vez estaba adherido al suelo. Ambos estaban atrapados. Los pigmeos aprovecharon la oportunidad para lanzar otra oleada de cuchillos con sus catapultas. Momo protegió a Okarun y Aira usó su cabello como escudo. Sin embargo, Momo no pudo evitar que algunos pigmeos en el lado de Okarun le dispararan agujas, haciendo que tanto él como Aira gritaran de dolor. Aira, frustrada, le gritó a Momo que también debía protegerlos por detrás, pero Momo apenas podía manejar la situación. Los pigmeos parecían no tener fin. Todo esto tenía que ser obra de esa extraña mujer. Momo estaba segura de que ella era quien los estaba manipulando desde las sombras. Sabía que si la atacaban, ella estaría en peligro, así que se escondía. La clave era encontrarla. Okarun y Aira estaban cada vez más inmovilizados por las costuras de los pigmeos. Fue entonces cuando Okarun tuvo una idea. Si los cosían por la ropa, la solución era simple: quitarse la ropa. Aira, sin inmutarse, comentó que no le molestaba si Okarun la veía sin ropa. En ese momento, Momo alcanzó a Okarun y les gritó a ambos que siguieran moviéndose para atraer a los pigmeos.
pigmeos. Sin entender bien su plan, Okarun comenzó a correr de nuevo, aunque cuestionó por qué deberían atraer la atención. Momo le explicó que si los pigmeos los atacaban, podrían seguir la pista de dónde provenían. Okarun seguía sin ver nada, pero en su breve pausa para analizar la situación, los pigmeos intentaron apuñalarlo con cuchillos, obligándolo a moverse de nuevo. Aira esquivaba los ataques con movimientos elegantes, desafiando a los pigmeos a alcanzarla. Entonces, un destello brilló frente a Okarun y Momo le gritó que venía un ataque directo. Okarun reaccionó con rapidez y esquivó las armas con una agilidad impresionante. Momo y Aira lo miraron con asombro. Cuando aterrizó en el suelo, Momo lo elogió, pero Okarun, nervioso, le recordó que no podía esquivar para siempre. Cuando intentó levantar su mano del suelo, descubrió que ya estaba cosida. Aira, en la misma situación, gritó al ver sus manos pegadas al piso. Los pigmeos encendieron las estufas de gas cercanas y se prepararon para rematar a Okarun y Aira con otra oleada de cuchillos. Todo parecía perdido, pero Momo no se rendía. Entonces, con una sonrisa desafiante, gritó que ya había encontrado a la mujer que los manipulaba. Provocó a los pigmeos, desafiándolos a atacar la mesa que sostenían con su poder. Como esperaba, no lo hicieron. Confiada en su deducción, lanzó la mesa contra la pared y reveló a la mujer, quien se ocultaba con una tela invisible. La habían descubierto. Momo declaró su victoria. La mujer había usado un truco ninja para ocultarse, según Aira, aunque la tela la habían tejido los pigmeos. Pero ahora, con el fuego envolviendo su escondite, Okarun gritó que primero debían apagarlo. Con su poder, Momo agarró un extintor y roció espuma sobre las llamas. Cuando el humo se disipó, Momo atacó a los pigmeos, obligándolos a retirarse. Los pequeños seres se rindieron y liberaron a Okarun y Aira. Por fin podían moverse de nuevo. Okarun se puso de pie, sintiendo un alivio enorme. En cuanto se pudieron liberar, la sensación de alivio les duró poco. A pesar de que ahora tenían libertad, el caos aún dominaba el lugar y la presencia de los pigmeos seguía siendo un misterio para ellos. Momo, sin embargo, lo señaló y explicó que no había problema, ya que estaban ondeando banderas blancas, lo que significaba su rendición. Sin perder el tiempo, Momo se acercó y preguntó directamente si eso significaba que aceptaban su derrota. Los pigmeos respondieron en otro idioma, lo que la dejó completamente confundida. No tenía idea de qué acababan de decir. A su lado, Okarun sintió un escalofrío al notar lo inquietante que era no poder ver claramente a su enemigo. Mientras tanto, Aira, que estaba detrás de él, se sonrojó y de repente le dio un leve empujón en la espalda. Esto hizo que Okarun pegara un grito de sorpresa, provocando que Aira se riera de él. Irritado, le dijo que no era el momento para perder la concentración. Aira, con una sonrisa juguetona, le agarró del brazo y con un tono dulce le pidió que no se enojara con ella. Okarun, nervioso, le aseguró que no estaba molesto, pero Momo ya estaba perdiendo la paciencia y le gritó a Aira que se alejara de él. Regresando su atención a los pigmeos, Momo les preguntó por qué los habían atacado. Sin embargo, se sorprendió al ver que se estaban agrupando debajo de la chica, como si intentaran escapar. De inmediato gritó que estaban tratando de escapar y ordenó a Okarun que la atrapara. Sin perder un segundo, él se lanzó hacia ellos. Los pigmeos, al darse cuenta de que los habían descubierto, comenzaron a ponerse de nerviosos. Aira, por su parte, no perdió el tiempo y volvió a transformarse en su forma de Acrosara, usando su cabello para atraparlos. Como ahora podía ver bien a su objetivo, la captura parecía sencilla. Sin embargo, los pigmeos lograron maniobrar el cuerpo de la chica como si fuera una marioneta gigante, gracias a su número. Esto irritó a Momo, quien se preguntó cómo estaban logrando semejante hazaña. Okarun, observando atentamente, notó algo extraño. Le señaló a Momo que si el poder de esa chica consistía en controlar a los pigmeos, era raro que siguieran moviéndose incluso cuando ella estaba inconsciente. Momo se quedó pensando en ello. Mientras tanto, Aira de repente empezó a reírse a carcajadas. Resultó que algunos pigmeos se le habían subido y le estaban haciendo cosquillas. Por suerte, Momo lo notó rápido y usó su poder para sacarlos de encima, gritándoles que dejaran de estorbar. Sin embargo, Okarun también cayó víctima del ataque de cosquillas, lo que lo hizo reír descontroladamente. Momo, preocupada, los ayudó a liberarse de los pigmeos y comentó que sin duda estos pequeños seres estaban intentando escapar con la chica por su propia voluntad. En ese momento, Momo vio a varios pigmeos agrupándose en la puerta de la habitación, así que usó sus poderes para atraparlos. Sin embargo, no esperaba que se treparan por las tuberías de la pared y se deslizaran por ellas, colgándose como si fueran acróbatas. Fuera del espacio vacío, Gigi, Sakata y Bamola estaban esperando a Momo y los demás. Gigi preguntó qué harían, ya que su descanso estaba por terminar. Sakata, con aire pensativo, le dijo que esperara, ya que su cerebro estaba trabajando a toda velocidad. Explicó
recordó que Okarun y los demás probablemente estaban atrapados en un espacio vacío. Gigi entonces preguntó si había un límite de personas que podían entrar. De repente recordó que cuando Bamola se transformaba en su forma kaiju, el mundo se volvía un espacio vacío. Esto significaba que su traje tenía la capacidad de manipular ese espacio. Bamola sacó su traje y estuvo de acuerdo. Aunque no conocía todas sus funciones, recordó que había configurado el modo oculto emocionante. Al activarlo inmediatamente, entraron en el espacio vacío. Una vez dentro, lo primero que vieron fue a los pigmeos llevando el cuerpo de la estudiante por el techo. Todos pusieron caras de asombro. En ese momento, la puerta de la habitación donde estaba Momo y los demás se abrió y salieron disparados. El impacto hizo que Gigi chocara contra la pared y en el proceso su codo terminó golpeando la cara de Sakata. Cuando cayeron al suelo, Aira y Okarun no pudieron evitar reírse. Gigi, sin perder el tiempo, exclamó lo increíblemente atractiva que era Aira, ya que solo estaba en ropa interior. Sakata, aún jadeando por el golpe, dijo que había muerto. Momo, por su parte, estaba sorprendida de verlos allí. Sin embargo, no había tiempo para preguntas. Gigi quiso saber qué estaba pasando y por qué Okarun y Aira estaban medio desnudos y riéndose. Momo, visiblemente molesta, le gritó que eso no importaba en ese momento y que debían perseguir el cuerpo de la chica antes de que desapareciera de su vista. Gigi se preparó para correr y le ofreció la mano a Momo para que se subiera. Bamola también comenzó a correr, mientras Sakata comentaba que parecía que lo habían enfadado. Los cuatro comenzaron la persecución. Mientras corrían, Sakata gritó que estaba dejando que sus demonios internos desataran su poder y que todos deberían temblar ante él. Okarun, aún recuperándose de las cosquillas, gritó para que Momo lo esperara. Aira, preocupada, le preguntó si estaba bien mientras corrían. Gigi, sorprendido por la velocidad a la que se movían los pigmeos, comentó que si doblaban una esquina, los perderían de vista. Momo le dijo que confiaba en él, llamándolo señor atleta, y que si él no podía atraparlos, nadie podía. Sakata, sin perder tiempo, activó su nanopiel y sacó el fragmento del Gran Quinta. Transformó su nanopiel en una tabla flotante y salió volando rápidamente. Gigi, impresionado, le gritó que lo atrapara. Mientras perseguía a los pigmeos, Sakata gritó frases dramáticas, pidiendo a las chicas que aceptaran su amor. Se deslizaba con agilidad, impresionando a todos con sus movimientos. En su cabeza imaginaba a Bamola, Momo y Aira admirándolo y confesándole su amor, pero su momento de gloria terminó abruptamente cuando algo lo golpeó en la cara, haciéndolo caer de su tabla. Gigi y los demás llegaron a la escena preguntándose qué lo había detenido. Resultó que la enfermera de su escuela, Queen Sensei, había entrado en el espacio vacío y lo había detenido. Ella los miró con severidad y les preguntó si estaban acosando a alguien. La chica que estaba con ella les había dicho que eran unos abusones. Momo, sorprendida, gritó que Queen Sensei estaba allí y se preguntó si era una enemiga. Gigi intentó explicarle a la enfermera, pero ella, sin darle oportunidad, declaró que lo que habían hecho era imperdonable y que el responsable debía confesar. Con una mirada fría dijo que no toleraba a los cobardes que acosaban a otros. Gigi, desesperado, le explicó que ella los había atacado primero, pero ella negó conocerlos y los acusó de mentirosos. Queen Sensei preguntó si realmente decía que esa chica había atacado a un tipo tan grande como él. Gigi, frustrado, trató de explicarse, pero Momo, cansada de la situación, trató de llamar la atención de la enfermera, gritando que estaba allí. Gigi le dijo a Momo que no sabía cómo manejar la situación, no era bueno con las discusiones, por lo que ella le respondió que se calmara, que era un buen chico y no tenía que fingir nada. Molesta, preguntó si no podía verla y dijo que si Aira estuviera presente, diría la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Entonces, de repente, Gigi habló con seriedad, diciendo que una mujer importante para él había sido lastimada. Momo lo miró con sorpresa. Gigi añadió que no estaba mintiendo y que no podía perdonar a quien la había herido. Dijo que por eso quería hablar con esa chica y le preguntó por qué había hecho algo así. Queen Sensei los miró y de inmediato la chica gritó que todos mentían. Aseguró que lo habían atacado primero y que se habían aprovechado de ella cuando estaba sola. Luego exigió a Queen Sensei que los castigara en ese mismo instante y que los obligara a admitir sus errores para que no volvieran a hacer algo así. Queen Sensei se acercó, le corrió el cabello detrás de la oreja y le pidió que le mostrara sus heridas. Al ver su rostro, notó un rasguño que había
había recibido. Entonces comentó que algo no cuadraba. Ella había dicho antes que no conocía a Gigi. La chica intentó justificarse, alegando que quería olvidarlo porque estaba loco. Queen Sensei simplemente dijo que entendía y le preguntó si realmente esas personas eran malas. La chica afirmó que sí y le pidió que se encargara de ellos, pero Queen Sensei se mantuvo firme y le recordó que ella misma había dicho que la atacaron cuando estaba sola, algo que no tenía sentido, porque en ese momento sus acompañantes superaban en número a Momo y a los demás. Momo se sorprendió y exclamó que Queen Sensei podía ver a los pequeños espíritus que seguían a la chica. Ella también quedó impactada, pero por la razón opuesta. Queen Sensei explicó que todos los días escuchaba a los estudiantes hablar de sus inseguridades y preocupaciones, y algunos le hablaban de temas espirituales. Como se tomaba en serio esas inquietudes, había asistido a exorcismos y lugares cargados de energía negativa. En algún punto desarrolló la habilidad de ver espíritus. Gigi estaba asombrado por la revelación, mientras que Momo comprendió que por eso Queen Sensei también había podido entrar al espacio vacío. La profesora le dijo a la estudiante que no la juzgaría solo por estar rodeada de esos pequeños seres, porque sin importar quién fuera alguien, ella siempre estaba dispuesta a escuchar su historia, pero le pidió que fuera honesta, asegurándole que no se enojaría si había algo que la atormentaba. Ella bajó la cabeza y mientras los pequeños espíritus la observaban, empezó a llorar. Al principio tartamudeó, pero finalmente confesó que ella había atacado a Momo primero, luego rompió en llanto y les pidió disculpas. Queen Sensei la miró en silencio. Momo, al escuchar la confesión, levantó el pulgar y le dijo que no se preocupara, que lo importante era saber por qué lo había hecho, pero de repente Queen Sensei se acercó y para sorpresa de todos le dio una bofetada, llamándola hija de perra. Momo y los demás quedaron impactados, intentaron detenerla recordándole que había prometido no enojarse, pero ella luchó contra ellos y gritó que no soportaba a los sinvergüenzas que fingían ser víctimas. Después, todos se dirigieron a la oficina de Queen Sensei. Ya más tranquila, ató su cabello y se sentó en un sofá junto a sus acompañantes espirituales. Allí confesó que había subido fotos en ropa interior a una cuenta secreta de redes sociales, pero un profesor se enteró y la amenazó. Si no quería que los demás lo supieran, debía apuñalar a Momo con un pequeño cuchillo. Momo y los demás se quedaron helados. Queen Sensei, indignada, exigió saber quién era ese profesor, pero ella respondió que no lo recordaba. Decía que lo había visto ayer y hoy, pero que no podía recordar ni su rostro ni su nombre. Aira no podía creerlo y pensó que quizás ella estaba protegiendo al profesor, pero ella lo negó rotundamente y aseguró que lo único que quería era escapar de él. Momo mencionó que había escuchado algo parecido recientemente. Okarun prestó atención cuando ella explicó que en el caso del canasto maldito, alguien había ayudado a Suma a conseguir la bola dorada de Okarun, pero Suma no podía recordar quién lo había ayudado ni cómo era esa persona. Okarun dedujo que tal vez el mismo responsable estaba detrás de ambos incidentes. Mientras examinaba el cuchillo, Aira preguntó si estaba diciendo que el profesor le había ordenado matar a Momo, pero la chica aclaró que no era para matarla, sino para robarle su poder. Todos sintieron un escalofrío al escuchar esto. Okarun preguntó si se refería a un poder paranormal y Aira cuestionó si eso era posible. Ella aseguró que eso le habían dicho. Explicó que para que el robo funcionara habían ciertas condiciones, pero de repente le dolió la cabeza. Queen Sensei le preguntó si estaba bien y le ofreció descansar, pero insistió en que estaba bien. Aira le exigió que explicara las condiciones sin rodeos, pero simplemente dijo que no lo recordaba. Momo concluyó que ella solo era una herramienta y que si fallaba en su misión, probablemente el profesor había hecho algo para que no pudiera recordar nada. Entonces le preguntó sobre su habilidad de invocar a los pequeños espíritus y si siempre la había tenido. Respondió que no, que fue un poder que el profesor le dio a la fuerza. Momo no podía creerlo y le preguntó cómo. La chica explicó que el profesor tenía varios cuchillos como el suyo y que al hacerle un pequeño corte con uno, ella empezó a ver a los espíritus. Ella quería simplemente deshacerse de los duendes, apartándolos y diciéndoles que les daba asco tenerlos, no quería verlos más. Entonces Queen Sensei intervino, mencionando que tenía un alumno que podía ver a hombrecitos pequeños. Explicó que según el folclore de cierta región, los espíritus eran personas olvidadas por la sociedad, expulsadas del mundo, perdieron sus recuerdos, pero su deseo de ser reconocidos permaneció. Por eso cuando encuentran a alguien que puede verlos, se le aferran y harán cualquier cosa para ayudarlo. Queen Sensei recordó a un estudiante que después de escuchar esto comenzó a buscar a los pequeños espíritus. La chica miró a los suyos, quienes
quienes la observaban con expresiones alegres. En su mente recordó momentos en los que la ignoraban en la escuela y en su propia casa, y allí entre los pequeños espíritus apareció un mensaje para ella. Sintió un nudo en la garganta. Las pequeñas criaturas habían bordado palabras y al ver esto no pudo evitar llorar. Había estado rechazando a aquellos que en realidad la estaban ayudando. Momo le dijo que esperara un momento y le hizo notar algo importante. Si los pigmeos existían desde tiempos antiguos, entonces la chica no los había creado. Ella confirmó que eso era lo que ellos mismos decían. Momo, sorprendida, le preguntó si eso significaba que podía entenderlos, a lo que ella respondió que solo un poco, lo que dejó a Momo más incrédula. Luego preguntó si alguno de ellos sabía cómo devolver a alguien encogido a su tamaño normal, pero desafortunadamente ninguno lo sabía. Momo se desanimó al escuchar esto, pero Karun interrumpió diciendo que solo necesitaban encontrar otra manera. Aira, por su parte, mostró interés en el propietario del cuchillo misterioso, ya que no solo podía robar habilidades, sino también transferirlas a otros. No solo podía quitarle el poder a Momo, sino que también podía hacerlo con el resto del grupo, tal como ocurrió con los alienígenas. Y lo peor era que ahora otros humanos con habilidades también estaban involucrados en esto. Gigi le preguntó si conocía a alguien más que hubiera recibido poderes como ella, pero Aira interrumpió diciendo que eso no servía de nada, ya que no lo sabría. Aira se levantó y le dijo que lo mejor era mantenerse unidos para no darle oportunidades a su enemigo, a lo que Gigi respondió de manera juguetona que estaba de acuerdo. Luego Aira preguntó qué harían con la chica y Momo dijo que por ahora la vigilarían. Había una gran posibilidad de que su enemigo intentara contactarla y cuando lo hiciera ellos estarían listos para atraparlo en el acto. Aira añadió que también obligarían a ese sujeto a borrar las fotos vergonzosas que tenía de ella en ropa interior, lo que hizo que la chica les agradeciera con sinceridad. Luego Aira le preguntó finalmente su nombre completo y ella respondió Kouki Yukishiro. Aira se sorprendió. Kouki notó su expresión confundida, pero antes de que pudiera decir algo, Aira le explicó que en un concurso junior de piano, Kouki fue la más joven en la historia en ganar el primer premio. Esto dejó a Kouki en shock y le preguntó cómo lo sabía. Aira le respondió con una sonrisa arrogante, recordándole que ella misma había perdido contra ella en el pasado. Kouki se molestó y le reclamó que por su culpa había terminado creyendo que no tenía talento y por eso dejó de tocar. Aira, con aire de superioridad, le dijo que las personas que hablan demasiado sobre talento en realidad no se esfuerzan lo suficiente. Mientras discutían, Bamola y Rin anunciaron que habían terminado de coser unas camisetas para Aira y Okarun. Por otro lado, Momo intentaba mostrarle a Okarun dónde estaban los pigmeos, pero él aún no lograba ver nada. En otro punto, Gigi se acercó a Sakata, quien seguía en cama tras el golpe de Queen Sensei, y le preguntó si su nariz estaba bien. Sakata respondió con molestia que odiaba que los hombres se preocuparan por él y que prefería la atención de las mujeres. Justo en ese momento, Queen Sensei se acercó y le preguntó si estaba bien, lo que provocó que sus mejillas se enrojecieran y que exclamara emocionado que estaba perfectamente. Más tarde, después de su conversación, arreglaron la ropa de Kouki, lo que la hizo ver más linda. Se sintió algo avergonzada y Momo le dijo que era lo que había. Aira comentó que efectivamente se veía bien, aunque su cara deprimente no había cambiado, lo que irritó a Kouki y la hizo gritarle que se callara. Sakata, mientras tanto, le dio un pulgar arriba. Luego Sakata mencionó que había hecho un adorno para el cabello con su nanopiel que había tomado prestada en casa de Momo. A simple vista parecía un accesorio normal, pero en realidad era una cámara de vigilancia. Al activarla pudieron ver los nombres de todos en la pantalla, lo que hizo que Momo elogiara a Sakata. Ella tomó el cuchillo misterioso y aseguró que tarde o temprano quien se lo dio a Kouki volvería a contactarla. Con la cámara en su accesorio podrían descubrir su identidad. Gigi comentó que el rostro de Sakata parecía estar en perfecto estado a pesar del golpe de Queen Sensei. Sakata respondió que en un momento pensó que su cara se había hundido por completo, pero de repente estaba curado. Mencionó que con solo un toque de Queen Sensei el dolor había desaparecido, lo que llevó a Gigi a pensar que la enfermera tenía algún tipo de poder. Momo estableció su estrategia. Nadie debía hablar con Kouki hasta que el enemigo mordiera el anzuelo. Gigi y Sakata estuvieron de acuerdo. Okarun, por su parte, parecía preocupado. Cuando Momo le preguntó qué le pasaba, él confesó que se sentía inútil. Habían encontrado a los pequeños duendes, pero aún no sabían cómo devolverla a su tamaño normal, diciendo que se volvería más fuerte. Momo lo tranquilizó y le recordó todo lo que había hecho, pero Okarun sintió que solo dependía de ella cuando en realidad debía protegerla.
protegerla. Para ayudarlo, Momo sugirió que Seiko podría entrenarlo. En otra parte, Seiko se encontraba en un restaurante con dos personas misteriosas, uno de ellos obsesionado con los objetos malditos y otro con un símbolo curioso en su chaqueta. Seiko les habló del canasto maldito y les pidió un favor. El hombre con ojeras y Seiko estaban en medio de una conversación sobre pinturas malditas y que los objetos malditos no se quemaban. Seiko, sin prestar atención a la interrupción que se había dado sobre el tema, le pidió a Payés que cuidara del cesto maldito, que confiaba en él y ya no tenía mucha energía maldita. Explicó rápidamente que ese objeto estaba relacionado con los incidentes en la escuela Renjaku y le preguntó a Kashimoto si era cierto que había investigado sobre los pequeños duendes. Le explicó que su nieta Momo había entrado en el canasto maldito que le había dado a Payés. Aunque logró salir, su cuerpo se había encogido hasta quedar como un pigmeo, por lo que necesitaba una forma de regresarla a la normalidad. Seiko dijo que incluso si solo eran rumores, cualquier pista sería de gran ayuda. Kashimoto, después de escuchar su petición, afirmó que sabía algo. Seiko, con una expresión de esperanza en el rostro, le pidió que hablara rápido. Payés, impaciente, también lo apuró, preguntándole por qué no estaba soltando la información de una vez. Kashimoto, calmándolos, dijo que en realidad Seiko sabía más sobre el tema que él. Eso la dejó confundida, hasta que Kashimoto mencionó el martillo mágico Ushide no Kusoshi. Explicó que Izun Boshi, el niño diminuto del folclore japonés, había usado ese martillo para agrandar su cuerpo tras arrebatárselo a un demonio. También mencionó que este martillo ahora pertenecía a la deidad Daikokuten. En ese momento, Seiko agregó que Daikokuten y el gran dios Okuninushi eran la misma deidad y que su santuario estaba en un lugar muy específico. Aquí se nos mostró una imagen del santuario al que se refería Seiko, que en la vida real se asemejaba al santuario Izumo Taisha. Sin perder tiempo, Seiko comenzó a empacar sus cosas, agradeciendo a Kashimoto por la información. Kashimoto, sorprendido, le preguntó si pensaba ir allá de inmediato. Dijo que también investigaría al respecto, pero antes de que pudiera continuar, alguien lo pateó en la cara, haciendo que él y Payés chocaran y salieran volando. Seiko, atónita, vio que el atacante era un Hyunchy, un zombie saltarín chino, pero no estaba solo, habían varios de su clase con él. Parecía que la visita al santuario tendría que esperar. Los Hyunchy no perdieron el tiempo y se lanzaron contra Seiko. Dos de ellos atacaron al unísono, haciendo sonidos de karate, pero Seiko los esquivó con facilidad usando su dominio del combate cuerpo a cuerpo. Con un rápido contraataque, les golpeó el cuello con el codo y la muñeca. Uno de ellos intentó reaccionar, pero Seiko lo pateó con tal fuerza que salió disparado contra los demás, derribándolos en cadena. ¡Vamos, bastardos!, gritó desafiante. Varios Hyunchy corrieron hacia ella al mismo tiempo. Desde la cocina, dos más emergieron con una patada voladora mientras gritaban ¡Acha! Seiko, burlona, tomó una unidad de aire acondicionado y se la arrojó a la cara, gritándoles que enfriaran las cabezas. Otro Hyunchy trató de arañarla por la espalda, pero ella simplemente se dejó caer en una silla, esquivando el ataque con facilidad. En un movimiento fluido, pateó al no muerto directo en el ojo con la punta del tacón y como remate le empujó la silla encima antes de estamparle la rodilla en la cara. Con la situación bajo control, Seiko recogió su bolso, pero cuando lo tomó, una mano cadavérica también lo agarró. Se miraron por un instante y sin pensarlo, Seiko le dio una patada en la barbilla. ¡Idiota!, le exclamó. El zombie soltó el bolso, pero los demás ya estaban levantándose y volviendo a la carga. Con una gran habilidad, tomó cualquier cosa que estuviera a su alcance para eliminar a los zombies. Usó su poder Nessie para derrotarlos también. Seiko tomó un botecito de spray desinfectante y comenzó a rociarlos, exorcizándolos de inmediato. Como complemento, usó una tetera hirviendo para golpearlos en la cara, ya que era hora de la limpieza, bastardos. Justo cuando pensó que tenía la ventaja, una figura musculosa entró en escena y de la nada cargó en su dirección con un ataque similar a una bola de cañón. Seiko no pudo esquivarlo y salió volando por el impacto, destruyendo parte del restaurante. Al incorporarse, vio que su oponente era una criatura con un cuerpo fisiculturista y cabeza de toro, un minotauro. El monstruo, con una sonrisa arrogante, le dijo que podía ver que ella dominaba el movimiento. Seiko, sin darle importancia, le arrojó la tetera. Sin embargo, la bestia la desvió con una patada.
El Minotauro comentó que no era una simple vieja. Seiko se lanzó al ataque con una patada directa a la entrepierna de la criatura, pero para su sorpresa no tuvo efecto y exclamó que era duro como una roca. El Minotauro sonrió y le agradeció el halago antes de lanzarse contra ella con una lluvia de golpes. Seiko intentó defenderse con un pedazo de madera, pero la bestia lo partió sin esfuerzo. El hierro se fortalece con cada golpe, dijo. Con un golpe en el suelo hizo temblar todo, provocando que Seiko perdiera el equilibrio. Acto seguido le propinó una brutal patada doble, lanzándola contra la pared. Luego se dejó caer sobre ella con un impacto devastador, dejando grietas en el suelo, gritando desenfrenadamente que tuviera cuidado con sus golpes. Entre más lo golpeara, más fuerte se hacía, impactando a Seiko directamente en el piso. Cuando el polvo se asentó, Seiko yacía inmóvil. El Minotauro, confiado, sacó una pequeña daga y le dijo que aceptara su derrota. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una llamarada y un rayo de oscuridad lo golpearon de lleno, enviándolo contra los Hienchi. Payas y Kashimoto habían intervenido. Payas estaba rodeado por una armadura de sombras, mientras que Kashimoto ardía con llamas fénix. Seiko recuperó la conciencia justo para verlos en acción. El Minotauro se puso de pie, visiblemente molesto. Kashimoto no podía creer que los hubiera atacado así, mientras que Payas los miró con desdén. Idiotas, si destruyen este objeto maldito, nos meteremos en un lío aún peor, les dijo. Payas y Kashimoto se prepararon para la batalla. Parece que es hora de darles una lección sobre las maldiciones, dijo Payas de nuevo con una sonrisa siniestra. Seiko logró ponerse de pie de nuevo, aunque visiblemente debilitada. Eso hizo que Payas le preguntara si estaba bien, a lo que ella respondió que se sentía como si hubiera ido al peor quiropráctico del mundo. Kashimoto asintió diciendo que lo entendía, lo que dejó a Payas un poco confundido sobre qué era exactamente lo que quería decir. Sin embargo, Seiko les advirtió a ambos que tuvieran cuidado porque el enemigo tenía un cuerpo de acero. Eso significaba que cada vez que lo atacaran, solo se volvería más fuerte, algo que dejó a Payas en shock. El Minotauro rugió, afirmando que su suerte era increíble por haberse topado con 3 oponentes poderosos al mismo tiempo. Eso hizo que su cuerpo entrara en un frenesí, sintiendo un calor intenso que se concentraba en su entrepierna. Repetía una y otra vez lo caliente que estaba, mientras sus compañeros Hienchi avanzaban hacia el grupo. Seiko se recogió el cabello y dijo que iría por su bolso, pidiéndole a los otros dos que se encargaran de contener al Minotauro. Payas se quejó, diciendo que eso iba a ser complicado, pero Kashimoto no perdió el tiempo y anunció que usaría su espíritu guardián. Cuando los Hienchi se acercaron, la imagen de un fénix apareció a su izquierda y él pronunció con fuerza Aponza. En un instante lanzó un puñetazo devastador, envió a los enemigos por los aires sin esfuerzo. Con ese golpe logró desintegrar al primero que alcanzó. Seiko se unió a la pelea y comenzó a eliminar a los Hienchi uno por uno. Le ordenó a Payas que le cubriera la espalda mientras más enemigos avanzaban. Sin embargo, de repente las sombras de los Hienchi se extendieron y los atravesaron desde los pies hasta la cabeza, haciéndolos caer uno a uno. Una sombra oscura se deslizaba por el suelo y de repente Payas emergió de ella, advirtiéndoles que debían tener cuidado con sus propias sombras. Mientras los cuerpos caían partidos en dos, él explicó que se había envuelto en la oscuridad y luego la había acabado con ella. El Minotauro, impresionado por la habilidad de Payas, rugió con entusiasmo y dijo que quería esa técnica para él. Payas le gritó que era un idiota y le explicó que su cuerpo era como un veneno maldito, algo que no podía ser usado por un simple toro torpe. Sin perder tiempo, Payas lanzó su ataque de espinas directamente hacia la entrepierna del Minotauro, pero no logró atravesar su ropa interior. Desconcertado, comentó lo dura que era esa parte del monstruo. Como contraataque, el Minotauro lo atrapó por el brazo y lo arrancó del suelo al que estaba adherido. Luego le soltó un izquierdazo brutal que lo lanzó por los aires y separó su cuerpo de su manto de sombras. Mientras Payas salía disparado, Seiko y Kashimoto avanzaron para atacar. Kashimoto le pidió a Seiko que se quedara atrás y lanzó otro golpe con su poder, impactando de lleno en el rostro del Minotauro. Continuó con una ráfaga de puñetazos con movimientos dignos de un boxeador, lo que hizo que Payas exclamara que el ataque estaba funcionando, pero Seiko le advirtió que no bajara la
guardia. Lamentablemente, cuando lo dijo ya era demasiado tarde. El Minotauro detuvo a Kashimoto con un sólido derechazo al torso, dejando la marca de su puño en su cuerpo. Sonriendo, el monstruo lo felicitó y le desafió a seguir peleando. Pages se quedó paralizado por un momento, preocupado, lo que llevó a Seiko a gritarle que no se detuviera. Le ordenó que se encargara de los Hyangshi restantes, algo que él hizo enseguida. Mientras Pages mantenía a raya a los enemigos, Seiko vio que estaba cerca de su bolso y corrió hacia él. Pages la cubrió con su ataque de espinas, despejándole el camino. Cuando estuvo a punto de alcanzarlo, saltó para esquivar a un último Hyangshi, pero justo en ese momento el Minotauro la golpeó con una patada devastadora que la estrelló contra la pared, haciendo que soltara su bolso. El monstruo, con una mirada sospechosa, comentó que sus movimientos eran raros y que podía ver que intentaba hacer algo con ese bolso. Kashimoto intentó lanzar otro golpe, pero el Minotauro, sin siquiera girarse, lo detuvo y le gritó que no se hiciera ilusiones. Luego, con un movimiento brusco, pateó el bolso hacia arriba para atraparlo. Pages, viendo la oportunidad, intentó arrebatarlo desde las sombras del Minotauro, pero el monstruo, con un gran pisotón, rompió el suelo y lo interrumpió. Exclamó que ahora había alcanzado el nivel máximo de calor y poder. Pages dejó caer el bolso y este empezó a volar por el aire, captando la atención del Minotauro. Seiko se apresuró para recuperarlo, pero el Minotauro lo atrapó con un abrazo de oso, apretándolo con una fuerza brutal. Ella gritó de dolor mientras el monstruo proclamaba que la había atrapado. Le advirtió que se rindiera o seguiría aplastándola hasta hacer estallar sus órganos. En medio de su agonía, Seiko gritó para que Kashimoto hiciera lo que tenía que hacer. Eso distrajo al Minotauro por un momento, lo que permitió que Kashimoto se lanzara desde atrás. El ataque impactó con fuerza y aunque Seiko sintió el calor de la energía, no se detuvo. El Minotauro, sin inmutarse, dijo que ese ataque solo lo hacía más fuerte y resistente. Seiko, aún sintiendo el daño, gritó que no parara. Kashimoto continuó atacando con todas sus fuerzas. El Minotauro insistía en que no le dolía en absoluto, asegurando que era de acero y que cuando más lo atacaban, más fuerte se volvía. Pero entonces, mientras su temperatura aumentaba por el fuego de Kashimoto, Pages atacó con sus manos de oscuridad, cortando de golpe los brazos del monstruo. El Minotauro gritó de dolor y confusión. No podía entender cómo había pasado eso. Él creía que cuanto más lo golpeaban, más fuerte se volvía. Kashimoto le explicó que la razón por la que los humanos sienten dolor, frío y calor es porque son señales para que su cuerpo no colapse y mueran. Si alguien no reconoce sus propios límites, su cuerpo se destruye antes de darse cuenta. Eso era lo que estaba ocurriendo con el Minotauro ahora. El monstruo insistió en que era imposible, que cuanto más lo atacaban, más caliente se volvía. Kashimoto señaló que había algo raro en eso y reveló que su fuego podía descender a temperaturas cercanas al cero absoluto. Lo llamó llamas glaciales. Explicó que cuando el cero baja de temperatura, se vuelve más frágil y susceptible a romperse. Seiko, mientras tanto, se puso de pie con dificultad y sacó algo de su bolso. Miró fijamente al Minotauro y le preguntó si tenía idea de cuánto la había hecho sufrir. Sacó un talismán de exorcismo y con una expresión de furia lo pegó en el rostro del monstruo, llamándolo hijo de perra. El Minotauro entró en pánico, diciendo que no era ella a quien quería destruir. Estaba a punto de decir a quien realmente buscaba, pero Seiko lo interrumpió con una patada directa al rostro, gritándole que si quería pelear con alguien fuerte, entonces se enfrentara a un dios. El golpe, junto con el talismán, hizo que su cabeza se hiciera pedazos. Para sorpresa de todos, el cuerpo del Minotauro se transformó en un hombre común y corriente, con pinta de oficinista. El tipo, temblando, le suplicó que no lo mataran. Pages, irritado, preguntó qué demonios pasaba, mientras Kashimoto le recriminaba por el daño que le habían causado. El hombre solo se disculpaba sin parar. Seiko, frustrada, exigió saber por qué la estaba persiguiendo. El hombre sacó su teléfono y le mostró un mensaje que decía Nikujiro, segundo piso, mujer con gafas. Al leerlo, Seiko se quedó en shock. En un instante reaccionó y salió corriendo en busca de algo, dejando a sus amigos confundidos. Al salir, ella solo vio una multitud reunida, murmurando entre ellos, pero una figura en particular llamó su atención, un hombre con una chaqueta con capucha envuelto en un aura extraña. Seiko señaló que el hombre que los atacó tenía un cómplice, lo que hizo que Pages se diera cuenta de que se refería al que controlaba los Hyangshi. Seiko
final dijo con frustración y sujetando al hombre por el cuello de su camisa, le preguntaron quién era. Hashimoto le ordenó que llamara a su compañero y lo trajera, pero el hombre respondió que no podía hacerlo, que apenas lo conocía, lo que dejó a Kashimoto confundido. Solo tenía conexión a través del organizador y ni siquiera habían visto su rostro. Por esto Seiko se preguntó si estaban en la misma situación que el que había escapado, mientras que el hombre comentó que los mensajes llegaban a todos, por lo que a veces los objetivos se superponían. Kashimoto, sin paciencia, se preparó para lanzar su ataque y le ordenó que explicara la situación de una manera comprensible. El hombre nervioso pidió que esperaran un momento mientras sacaba algo de su bolsillo de su traje. Seiko abrió los ojos de par en par al ver 3 pequeños cuchillos que se parecían al que el misterioso maestro le había dado a Kouki. Paye reconoció de inmediato que eran cuchillos Kokusa, mientras que Seiko se preguntó por qué los tenía y por qué habían tantas copias. Kashimo, sin entender, preguntó qué eran esas cosas, así que Seiko comenzó a explicarle sobre Asura. Quien empuñara la espada continuaría matando hasta el final de su vida. Además, el Asura podía absorber el poder de los yokai y acabar con cualquier maestro espadachín. La espada era extremadamente peligrosa, por lo que una organización de magos decidió sellarla de manera segura. Sin embargo, 5 años atrás alguien la robó y los cuchillos Kokusa que tenían en sus manos provenían de esa espada. El hombre explicó que sus instrucciones eran usar esos cuchillos para recolectar el poder de los yokai y que quienes lograban acumular suficiente podrían hacer realidad cualquier deseo. Eso enfureció a Payés, quien le gritó que cómo demonios un deseo podría volverse realidad. Quisiera un niño para creer eso. Kashimoto lo mandó a callar, pero también agregó que atacar a personas por una razón tan estúpida era absurdo. Sin embargo, Payés siguió presionando al hombre, criticando incluso su corbata y exigiéndole que hablara. El hombre finalmente reveló que su esposa solo tenía 1 año de vida. Eso hizo que Payés guardara silencio. Explicó que desde niño le costaba hablar con mujeres, siempre se ponía nervioso, pensaba que ellas lo notaban y eso lo hacía entrar en pánico, lo que lo llevaba a huir. A pesar de sus 40 años, eso nunca cambió, así que aceptó que nunca tendría relación alguna con una mujer, pero hubo una en especial que tuvo la paciencia de esperarlo, de darle su tiempo. Gracias a ella, su vida cambió. Llorando, dijo que aunque solo hubiera un 1% de posibilidades de salvarla, haría cualquier cosa. Seiko sintió compasión y lo llamó idiota, con un tono más suave, preguntándole cómo se había involucrado con el organizador. El hombre respondió que un colega de trabajo lo había introducido a él, diciéndole que si realizaba una tarea en particular, podría ayudar a su esposa. Cuando llamó al número que le dieron, se conectó con el jefe. Hashimoto le preguntó quién era ese colega, pero de repente el hombre empezó a experimentar un fuerte dolor de cabeza, igual que lo que pasó con Kouki, y dijo que no sabía. Luego, con una expresión confusa, afirmó que esa persona al parecer nunca había existido. Seiko quedó perpleja. El hombre explicó que nadie en la empresa conocía a ese colega y su nombre ni siquiera estaba en los registros. Tenía recuerdos de trabajar con él por mucho tiempo, pero no podía recordar su rostro, su ropa o ningún detalle sobre él. Mientras explicaba esto, la escena cambió de la situación del conde Saint Germain, mejor conocido en la escuela como el profesor Sanjome, quien estaba viendo un video en la computadora. Otro maestro se le acercó y le preguntó si había visto a la profesora Adachi. Sanjome solo le preguntó por qué era importante. El otro maestro explicó que iban a organizar unas citas ciegas y lo invitó. Tras pensarlo, Sanjome aceptó la invitación. En la pantalla de su computadora se veía un video explicando el origen del nombre baloncesto y cómo originalmente se usaba una canasta de duraznos como aro. De vuelta a la calle donde estaba el encapuchado, la multitud había crecido y un auto de policía había llegado. Uno de los oficiales que llegó, Vega, entrevistó a los empleados del restaurante. Un trabajador dijo que había unas 20 personas en el piso de arriba, pero en algún momento notó que todo estaba en silencio. Cuando subió a revisar solo encontró a un hombre de mediana edad. Vega preguntó si había alguien más antes de eso, y el empleado mencionó que había una mujer hermosa y 2 jóvenes, pero cuando preguntó dónde estaban ahora, el empleado respondió que no sabía. Vega miró a su alrededor y notó a Seiko, Payás y Kashimoto hablando entre la multitud. Cuando se acercó para interrogarlos, los 3 desaparecieron de repente. Payás había usado sus poderes para llevarlos al techo del edificio vecino. Mientras tanto, Kouki salió de su aula y notó a Sakata y su grupo espiándola, intentando disimular. Kouki los observó, pero luego siguió caminando. Sakata dijo que el movimiento había comenzado, a lo que Momo lo llamó pervertido y le preguntó qué había pasado en el recreo anterior. Usando su accesorio de observación, Sakata reveló que Kouki había interactuado con 3 profesores. Momo le preguntó cuáles eran y Sakata
Sakata mencionó a Queen Sensei, la profesora Adachi y el señor Sayome, quien le había preguntado a Kouki sobre el nuevo misterio. Esto despertó sospechas en el grupo. Cuando Aira le quitó los lentes a Sakata, estos empezaron a cambiar de forma, lo que la dejó sorprendida. Sakata se los arrebató rápidamente y le dijo que no hiciera eso, explicándole que estaban hechos de nanopiel, un material que les permitía cambiar de apariencia según las imágenes mentales de la persona que los sostenía. Aira se puso nerviosa y le reclamó por no haberle advertido antes, ya que los lentes tomaron la forma de Okarun, mientras Okarun se preguntaba si eso realmente había pasado. Aira, avergonzada, comenzó a gritar que no pensara que eso significaba que siempre tenía a Okarun en la mente, lo que hizo que Momo se pusiera más celosa. Okarun trató de calmarla, sugiriendo que tal vez la imagen se generó porque sus lentes estaban justo frente a ella, pero Aira, sonrojada, gritó que en realidad sí estaba pensando en él. Momo la miró de reojo, notando el ambiente irritado. Mientras tanto, en el pasillo donde estaban los casilleros, Adachi se encontró con el profesor Murakami. Él le preguntó si había salido de la escuela, a lo que ella respondió que sí, explicando que su madre no se había sentido bien, por lo que saldría un poco más temprano. Murakami mostró simpatía y le dijo que si necesitaba algo no dudara en pedírselo. Adachi le agradeció, llamándolo profesor Murakami, lo que lo hizo sonrojar. De repente recordó que estaban organizando un partido informal de básquetbol y le preguntó si le gustaría unirse para despejarse un poco. Adachi rechazó amablemente la invitación, diciendo que no era deportista, pero Murakami insistía en que sería divertido y relajado. Antes de despedirse, le repitió que estarían encantados de tenerla allí. Apenas se alejó, su sonrisa desapareció y sacó su teléfono. En la pantalla apareció un mensaje idéntico al que había recibido el empleado de correos con el que Seiko y los demás habían hablado. El mensaje era claro: falló, la mujer no estaba sola. Luego se mostró a varios Hianchi siguiéndola, insinuando que ella había sido quien los controló en la batalla anterior. En otra parte del pasillo, entre la multitud de estudiantes conversando, Hase se acercó a dos chicas y les revolvió el cabello en forma de burla, preguntándoles qué hacían. Esto molestó a las chicas. Hase les dijo que era raro que hablaran por teléfono cuando estaban cara a cara. Una de ellas le preguntó qué le importaba y le pidió que se fuera. Hase, insistente, preguntó si estaban ocultando algo y trató de ver sus pantallas. Finalmente logró espiar el teléfono de ellas y leyó que estaban comentando sobre lo atractivo que Okarun se veía recientemente. Esto lo dejó en shock. Las chicas, furiosas porque habían leído su conversación, decidieron separarse. Hase intentó detener a una sujetándola del brazo, diciendo que solo estaba bromeando, pero la chica, sin dudarlo, se zafó y le gritó que no la tocara, llamándolo cerdo. Al ver que la gente a su alrededor lo miraba con desprecio, Hase se enfureció y les gritó zorras. Mientras se alejaban, su enojo aumentó al notar que varios estudiantes también lo miraban mal. Se marchó furioso, diciendo que estaba harto de Okarun. Recordó a Okarun y sus ojos se llenaron de rabia. Desde que perdió contra él, sentía que todo le iba mal. Sacó un cuchillo Kokusa y lo observó mientras recordaba un misterioso episodio. En un flashback, Hase estaba lavándose la cara cuando escuchó una voz preguntándole si quería poder. Asustado, preguntó a sus amigos si habían dicho algo, pero ellos no entendieron de qué hablaba. La voz insistió en que solo él podía escucharla y le preguntó si quería derrotar a alguien en particular. Entonces aparecieron dos cuchillos Kokusa sobre el lavamanos y la voz le indicó que se cortara con la hoja blanca para obtener poderes. Además, le reveló que Okarun también tenía habilidades especiales y que por eso siempre lo superaba. Le dijo que la injusticia de la situación era frustrante y que podía robar el poder de Okarun usando la hoja negra, pero solo si lograba que admitiera la derrota primero. De vuelta al presente, Hase miraba el cuchillo en sus manos, cuestionándose si estaba perdiendo la cabeza por creer en algo tan absurdo. Decidió probarlo solo para confirmar que era falso. Puso la hoja blanca contra su dedo y se hizo un corte. Al principio nada sucedió, lo que lo hizo reír de lo tonto que había sido por creérselo, pero de repente una energía extraña recorrió su cuerpo. Un yokai apareció detrás de él, similar al que usaba el conde Saint Germain en su técnica bruja saltarina. Mientras tanto, tres estudiantes salían por la puerta principal cuando se toparon con un grupo de delincuentes. Otros alumnos que también estaban saliendo se sintieron inquietos. Dentro de la escuela, Okarun caminaba con Momo y Bamola. Okarun comentó que esperaba que Seiko se tomara en serio el entrenamiento. Momo, sobre el hombro de Bamola, le aseguró que estarían bien, recordándole que incluso habían entrenado a Gigi. Okarun mencionó que Gigi tenía talento natural, pero antes de que siguiera quejándose, Momo le dijo que se relajara. Al llegar a la salida, se encontraron con un grupo de estudiantes reunidos, murmurando sobre algo. Escucharon que unos desconocidos estaban
estaban bloqueando la salida y buscaban a alguien. Momo notó que los hombres en la entrada parecían de la escuela Renjaku. Una de las estudiantes volteó hacia Okarun y le preguntó si los conocía. Él respondió que más o menos. La chica le pidió que hiciera algo, ya que su presencia asustaba a todos. Okarun aceptó sin dudarlo, sorprendiendo a sus compañeros, mientras Momo suspiraba diciendo que era una molestia. Los demás estudiantes quedaron impresionados por su valentía y algunos hasta se preocuparon por Bamola, que también iba. Cuando Okarun se acercó a ellos, intentó ser cortés, explicando que estaban causando problemas, pero antes de que terminara de hablar, uno de los tipos lo interrumpió con una mirada amenazante, preguntándole qué estaba diciendo. Al mismo tiempo, otros intentaron sacarle el nombre a Bamola, pero Momo le indicó que no hablara. No pasó mucho antes de que uno de los miembros de Renjaku reconociera a Okarun por sus gafas y otro gritara a sus compañeros que lo habían encontrado. En ese momento, alguien exclamó por fin y mencionó lo mucho que les había costado llegar hasta él. Un tipo se acercó y preguntó directamente dónde estaba la chica fuerte que lo acompañaba, lo que hizo que los tres lo miraran fijamente. Okarun preguntó a Momo quién era ese tipo, pero ella respondió que no tenía ni idea. Bamola también le preguntó al hombre quién era, lo que hizo que se quitara las gafas y explicara que era él mismo, solo que había estado mucho tiempo en el hospital y por eso su cabello había crecido. Momo sonrió y Okarun finalmente se dio cuenta de quién era, lo que llevó a Momo a gritar su nombre, Suma. Emocionada comentó que ahora se veía bien, pero que por qué llevaba esas gafas. Suma entró en pánico y preguntó de dónde venía esa voz, mientras Bamola decía que le alegraba conocerlo, y Momo intentaba llamar su atención, brincando y agitando las manos para que la mirara, pero Suma no podía verla y comenzó a ponerse nervioso, diciendo que estaba oyendo voces y que eso le daba miedo. Como respuesta, Momo usó sus poderes y le dio una patada en la cara, gritando que cuando se daría cuenta de lo que estaba pasando. Suma la atrapó y se quedó en shock al ver lo pequeña que era, preguntando qué le había sucedido. Momo, con cara seria, le dijo que por fin podía verla. Luego le explicó que era así de pequeña debido a una maldición por haber comido dulces del canasto maldito, pero eso la confundía porque recordaba que Suma también había comido y él estaba bien. Suma le dijo que de hecho la estaba buscando precisamente por una maldición, lo que captó su atención. Le explicó que desde que ocurrieron los últimos eventos su vista había empeorado, pero que había un problema aún mayor. Luego le mostró a un anciano a quien Momo reconoció de inmediato como el hombre del canasto maldito. Suma le dijo que su nombre era Daiki Kahono y que estaba envejeciendo a un ritmo anormal. Comentó que su padre vio la casa de Daiki y fueron juntos, pero cuando llegaron, sus padres se molestaron, pensando que les estaban gastando una broma, ya que Daiki no se suponía que fuera un anciano. Suma explicó que solo habían pasado 4 años desde que Daiki desapareció, lo que llamó la atención de Okarun. Momo recordó que esto se debía a que el ritmo avanzaba más rápido dentro del canasto maldito. Suma continuó diciendo que obviamente sus padres no iban a creer que ese anciano era Daiki. Todo lo que había hecho era recibir un regalo de sus padres por sus cumpleaños y le había gustado. Viéndolo de esa manera era algo triste, así que decidió hacer todo lo que pudiera para ayudarlo. Mientras hablaban, la escena cambió a Aira y Gigi. Aira preguntó dónde estaba Okarun, a lo que Gigi respondió que había dicho que esperaría en la entrada. Cuando llegaron a la puerta, encontraron a muchos estudiantes merodeando. Gigi, extrañado, preguntó qué estaba pasando y unas chicas le explicaron que habían delincuentes cerca de la entrada. Okarun había ido a hablar con ellos para que se fueran, pero llevaban mucho rato conversando. Gigi notó a Momo de pie sobre la palma de Suma, lo que lo alarmó. Sin perder tiempo pensó que estaba en peligro y se quitó el uniforme, mientras que del otro lado Momo decía que entendía lo que Suma decía y que por ahora debían ir a su casa. De repente Gigi la llamó y el cabello de Aira se enroscó en la muñeca de Suma, sorprendiéndolo. Rápidamente Gigi intentó arrebatar a Momo de su mano. Momo se sacudía dentro de las manos por el forcejeo, mientras Suma notaba el siguiente ataque de Aira y rápidamente usó su poder para bloquearla. Todos se quedaron viéndose después del rápido ataque de Aira y Gigi. Aira comentó que Suma era un usuario con poderes yokai, mientras que Gigi ordenó a Okarun que protegiera a Momo. Okarun intentó explicar la situación, pero ya era demasiado tarde. Los compañeros de Suma se molestaron y preguntando quiénes se creían que eran y si querían morir. El ambiente se puso pesado y Gigi, furioso, preguntó a Suma quién era. Aira añadió que era sospechoso que apareciera un usuario con poderes justo después de la derrota de Yukishiro. Suma, molesto por cómo lo trataban, decidió transformarse y dijo que los haría llorar. Los tres comenzaron a pelear al mismo tiempo. Suma controlaba sus paraguas y bloqueaba los ataques de Aira, mientras gritaba que le devolvieran
vieran a Momo. Gigi, cargando contra él, le respondió que Momo no era de su propiedad. De repente todos volvieron a su forma normal, dejando a los tres desconcertados. Resultó que Bamola había intervenido mientras Okarun intentaba detener a Gigi abrazándolo. Suma y Aira se preguntaban qué había pasado con su transformación. Pronto se reveló que Momo había usado su poder y sostenía sus almas en sus manos. Furiosa les gritó que estaban en el mismo equipo y que ese no era el lugar para transformarse como idiotas. Momo les ordenó que se disculparan, mientras que Bamola, feliz, sugería que todos se llevaran bien. Finalmente los tres se disculparon al mismo tiempo, mientras Okarun aún sentía la tensión de haberlos contenido. Más tarde la escena cambió a una mujer inconsciente en el suelo. Despertó y al levantarse su rostro quedó al descubierto. Estaba llena de cicatrices y su ojo izquierdo se parecía a una mira de objetivo. Confundida miró a su alrededor y reconocemos la zona destruida donde Momo y Bamola habían pasado buscando un atajo a la escuela. De pronto alguien habló a su lado. Era el conde Saint Germain. La mujer se puso en guardia, lista para atacar, pero el conde le mostró que su traje, similar al de los alienígenas humanoides de la saga de los globalistas espaciales, se le había caído. El conde le explicó que el traje estaba en mal estado y le sugirió conseguir uno nuevo. Luego le dijo que necesitaba su ayuda. La mujer preguntó qué pasaría si ella se negaba, a lo que él respondió que simplemente se iría, pero le hizo notar que sin un traje sobrevivir en la Tierra sería complicado debido a la gravedad. Le ofreció su ayuda. Ella se quedó mirándolo en silencio, considerando sus palabras. El ambiente estaba pesado, nadie confiaba en nadie. Llegaron a la casa de Seiko donde estaba un coche. Era el de Manjiro, que hacía un buen tiempo no los veía. Preguntaron por los calzones del ojo maligno y él confirmó que todo andaba tranquilo. De repente Seiko apareció, diciéndoles a Momo y Bamola que debían irse. Momo le preguntó qué le había sucedido, pero ella dijo que no importaba. Gigi y Bamola estaban preocupados, preguntándole a Seiko si estaba bien y si le dolía algo. Ella les dijo que no se preocuparan tanto, pero antes de que pudieran seguir con el tema, Momo los interrumpió y preguntó a dónde iban. Seiko respondió que se dirigían a Shimane y que tal vez ahí podrían devolverla a la normalidad, así que tenían que apresurarse. Esto dejó a Okarun y a Momo sorprendidos. Momo, emocionada, saltó del bolsillo de Bamola preguntando si hablaba en serio, y cuando Seiko asintió, todos celebraron con alegría. Sin perder tiempo, Seiko les ordenó que subieran a la camioneta porque ya no tenían más tiempo que perder. Okarun preguntó si podía ir con ellos y ofreció pagar su parte del viaje. Gigi y Aira también quisieron acompañarlos. Gigi porque quería ver a Momo volver a la normalidad, mientras que Aira admitió que iba simplemente porque Okarun también iba. Seiko dijo que era su decisión, pero que debían darse prisa. Momo, impaciente, les gritó que se movieran rápido. Gigi corrió de regreso a su casa para recoger sus cosas. Aira buscaba su loción y Bamola se emocionó porque todos viajarían juntos. En ese momento Seiko notó a Suma y sus compañeros y preguntó quiénes eran. Momo explicó que estaban con ellos porque querían que revisaran al anciano que llevaban. Suma y su compañero quedaron sorprendidos cuando Momo llamó abuela a Seiko. Ella recordó que habían estado juntos en el canasto maldito, así que puso atención. Suma explicó que el anciano que cargaban solo tenía 13 años cuando entró al canasto, pero su envejecimiento parecía haberse acelerado. Seiko, al escuchar esto, les propuso ir con ellos, ya que probablemente se tratara del mismo tipo de maldición que afectaba a Momo. Suma dudó, diciendo que no tenía dinero para pagar, pero Seiko le respondió que nadie había dicho que los niños debían pagar, así que mejor se callara y subiera a la camioneta. En ese momento Sakata llegó montado en su aerotabla, gritando que había una emergencia. En su prisa se cayó, lo que asustó a Suma. Momo, preocupada, le preguntó qué pasaba. Sakata explicó que habían encontrado al profesor que estaba chantajeando a Kouki, lo que captó la atención de todos. Contó que el profesor la había llevado al gimnasio y que en ese momento la representante de la clase estaba vigilando la situación. Seiko preguntó qué estaba pasando y les dijo que subieran a la camioneta, pero Momo pidió un momento. Explicó que una conocida estaba en serios problemas y preguntó si podían retrasar la salida. Seiko gritó que no era posible, ya que el día siguiente habría una superluna. Explicó que debían llegar a tiempo para la hora del buey. Durante la superluna, Aira se ofreció a quedarse atrás y dejar que ellos siguieran su camino. Esto preocupó a Momo, pero Aira lo tranquilizó, diciéndole que se encargara de su transformación y que ellos se harían cargo de la situación. Okarun también decidió quedarse, lo que hizo que Aira se emocionara. Okarun explicó que había esperado mucho para ver a Momo volver a la normalidad y que quería estar ahí para verla, pero que en este caso tenía
algo más importante que hacer. Momo, comprendiendo, le sonrió y le dijo que lo entendía. Añadió que de todas formas estaría con su abuela Seiko, así que él debía ayudar a sus amigos. Sakata y Aira apuraron a Okarun porque Kouki podía estar en peligro. Okarun asintió y se fue con ellos. Antes de irse le deseó suerte a Momo para que volviera a la normalidad. Ella, sonrojada, le dijo que sí, levantando las manos en señal de paz. Esto hizo que Okarun sintiera algo especial en el pecho. Luego los tres se apresuraron al gimnasio de la escuela para rescatar a Kouki. Mientras tanto, dentro del gimnasio, Rin vigilaba la situación cuando de repente apareció un hombre musculoso detrás de ella. Mientras Okarun, Sakata y Aira corrían hacia la escuela, Aira le preguntó a Sakata qué pasaba con Kouki. Él respondió que no tenía idea, ya que la transmisión de video de su adorno para el cabello se había cortado después de que entró al gimnasio. Luego, Aira les dijo a los chicos que se quedaran afuera, lo que provocó que Okarun le advirtiera que era peligroso. Sakata recordó que Okarun había dicho que no podía usar sus poderes en ese momento. Aira se transformó en su forma de Akrosara y dijo que ella entraría primero. Se prepararon para lo que pudiera esperarlos. Cuando Aira entró, el lugar estaba silencioso, solo se veía la puerta que llevaba al gimnasio. Okarun y Sakata esperaban nerviosos afuera. De repente una explosión sacudió el área. Okarun y Sakata salieron volando, pero por suerte Sakata activó un mecanismo de defensa gritando que habían sido atacados por sorpresa y que de no ser por sus bolsas de aire habrían acabado mal. Cuando miraron hacia su atacante, vieron a Hase y a una alienígena con un exoesqueleto volador. Era probable que esa alienígena fuera la misma mujer con la que el conde Saint Germain había hablado y a quien le había dado un nuevo cuerpo y un arma para acabar con Okarun y sus amigos. Dentro del gimnasio, Aira vio varios cuerpos sin cabeza, o más bien sus cabezas flotando en el aire como si fueran pelotas. Al observar de cerca, notó que parecían personas a las que les habían drenado la energía vital. De repente, el marcador del gimnasio comenzó a moverse y uno de los rostros flotantes sopló un silbato. En ese momento, los cuerpos sin cabeza saltaron y atraparon las cabezas flotantes. Acto seguido comenzaron a lanzarlas contra Aira como si estuvieran jugando quemados. Ella logró esquivar los primeros ataques, pero los cuerpos empezaron a rodearla. Intentaron atraparla, pero gracias a su agilidad no pudieron. Con confianza, Aira dijo que si esos eran sus movimientos, no estaban listos para bailar con ella. Luego gritó en The Horse y empezó a patear a los cuerpos que se le acercaban con piruetas de baile. Después usó su técnica taladro noble, envolviendo su pierna con su cabello para crear un taladro y atravesar a sus enemigos. Parecía que los destruía, pero para su sorpresa los cuerpos se regeneraban rápidamente y volvían a la normalidad. Esto la dejó impactada, ya que ni siquiera su ataque más fuerte les hacía daño. Mientras esquivaba los ataques, pensó que esto era como la pelea contra Kouki. Estos enemigos probablemente eran invencibles a menos que eliminara al que les daba poder. Saltó hacia el balcón, esquivando cabezas, y mientras miraba a su alrededor se preguntó dónde estaba Kouki y también dónde estaba Rin, ya que debían estar ahí. Miró al grupo de cabezas flotantes y notó algo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la cabeza de Rin flotando en el aire, mientras Mai lloraba a su lado. Un terror absoluto la invadió. Su boca se abrió con horror y gritó con todas sus fuerzas delegada. Cuando Aira vio la cabeza de Rin, no dudó en acercarse y sujetarla con firmeza. Miró a Kawabanga con preocupación y le preguntó qué había pasado. Entre lágrimas, Mai le explicó que los responsables de lo sucedido eran aquellas extrañas figuras sin cabeza. Señaló hacia ellas y dijo que le habían arrebatado a Rin, para luego lanzarla con fuerza contra el aro de baloncesto, lo que provocó que se desprendieran de su cuerpo. Sin darles tiempo a procesar la situación, los seres sin cabeza comenzaron a atacar lanzándole cabezas con violencia. Aira y Mai se vieron obligadas a esquivar los proyectiles, mientras Aira notaba con inquietud que partículas comenzaban a emanar del cuello de Rin. Miró a Kawabanga y le preguntó si no era acaso un yokai, y de ser así le preguntó qué eran entonces aquellas criaturas. Kawabanga le explicó que se les conocía como dribladores sin cabeza. Se trataba de jugadores de baloncesto espectrales que aparecían en el gimnasio por las noches en busca de balones, aunque para ellos las cabezas eran su verdadera obsesión. Mientras los ataques continuaban, Mai, desesperada, preguntó qué debían hacer. Aira, sin una respuesta clara, solo atinó a decir que tenían que encontrar a alguien con el poder necesario para enfrentarlos. Justo en ese momento una voz la llamó por su nombre. Cuando bajó la mirada, se dio cuenta de que la cabeza de Rin había recuperado la conciencia, lo que la dejó atónita. Rin, todavía en estado de shock, le dijo que se alegraba de verla porque Kouki estaba
estaba en peligro. Sin embargo, Aira, asustada, comenzó a gritar al darse cuenta de que una cabeza decapitada le estaba hablando. Fue entonces cuando Rin se percató de que su cuerpo ya no estaba con ella. Kawabanga sintió alivio al ver que Rin seguía con vida, pero Aira quería una explicación. Mai le aclaró que Rin estaba atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá. Aira, sin comprender del todo, pidió más detalles. Entonces le explicó que aunque Rin seguía con vida, su cuerpo había quedado atrapado en otro lado. Añadió que de seguir así, su energía vital se consumiría hasta desaparecer por completo, dejando su cabeza flotando en ese espacio para la eternidad. Mientras esquivaban los ataques, uno de los dribladores golpeó el suelo justo donde Aira iba a pisar, haciéndola perder el equilibrio. Los enemigos aprovecharon la oportunidad para lanzar un nuevo ataque, haciendo que Mai gritara para advertirle. En su intento por protegerlos, Aira se puso adelante, provocando que Rin gritara preocupada. Actuando con rapidez, Aira se lanzó a defender a Mai, ganándose el impacto directo del enemigo. El golpe fue brutal, su espalda estaba ensangrentada, dejándola malherida. Kawabanga y Rin miraban con angustia como Aira caía al suelo. Mientras los enemigos se acercaban, Aira escupió sangre por el impacto y la fuerza de su caída. Kawabanga y Rin intentaron animarla, pidiéndole que resistiera. Mai entonces le preguntó a Rin si podía cantar, pero la respuesta fue desalentadora. Sin su cuerpo era imposible. Justo en ese momento, uno de los dribladores sin cabeza alcanzó a Aira, la sujetó de la cabeza y comenzó a driblarla como si fuera un balón de baloncesto. Mai, horrorizada, intentó intervenir, pero el enemigo ya había saltado hacia el aro, listo para encestar la cabeza de Aira. Justo cuando Aira estaba por ser encestada, un recuerdo fugaz cruzó su mente. Se vio a sí misma de pequeña, jugando a la casita con una muñeca cuya cabeza flotaba en una bañera. En ese momento su amiga había hecho un comentario sobre la muñeca sin cuerpo, a lo que Aira había respondido que era solo un truco visual, debido a la posición del cuerpo dentro del agua. Recordando las palabras de Mai sobre Rin, tuvo una idea. Regresando al presente, justo antes de que el driblador la lanzara, usó su cabello para sujetar la cabeza de Rin y la metió en el aro desde abajo. En ese instante, el cuerpo de Rin comenzó a materializarse de nuevo. Mai, al ver esto, sintió un atisbo de esperanza, pero la alegría duró poco, ya que otro driblador rápidamente capturó el rebote de Rin. Los enemigos intentaron encestar nuevamente tanto a Rin como a Aira, pero esta vez Rin logró activar sus poderes a tiempo, manipuló la gravedad y logró hacer flotar a los dribladores sin cabeza, librándose de su agarre. Mientras Aira se recuperaba, Rin le agradeció por haberla ayudado a recuperar su cuerpo y su voz. Sin embargo, Aira, en lugar de tomarse el momento en serio, se fijó en la extraña vestimenta de Rin y le preguntó por qué estaba vestida así y si no le daba vergüenza. Rin, avergonzada, deseó que dejara de mencionarlo. Mai intervino para explicarle que cuando Rin canta puede controlar la gravedad, lo que dejó a Aira impresionada, aunque aún intrigada sobre el atuendo. Rin, sintiéndose cada vez más avergonzada, intentó ignorar el tema. Los dribladores sin cabeza no se dieron por vencidos y volvieron a la carga, enviando pases rápidos hacia Aira. Sin embargo, Rin logró detenerlos con su poder gravitacional y le pidió a Aira que se pusiera a salvo detrás de ella, asegurándole que se encargaría de protegerla. Pero Aira, con una expresión seria y la herida en su espalda sangrando, dejó en claro que no necesitaba que la protegiera. Al fin y al cabo, ella era la líder. Rin continuaba usando sus poderes gravitacionales para hacer que las cabezas decapitadas salieran disparadas por el aire, justo cuando Aira lanzaba su ataque taladro noble. Mientras hacía eso, le preguntó a Rin si podía hacer que su ataque tuviera un mayor alcance. Rin se disculpó, explicando que aparentemente el rango de efectividad estaba fijo y no parecía posible ampliarlo. Mai intervino y le preguntó a Rin si ahora entendía que su habilidad para proyectar una canción aún estaba poco desarrollada. Le dijo que si no mejoraba su poder como idol, ni su rango de ataque ni sus atuendos mejorarían. Rin, avergonzada, admitió que al menos quería hacer algo con su atuendo lo más pronto posible. Aira preguntó por Yukushiro, ya que había estado rastreándola, pero Rin dijo que en algún momento la perdió de vista y no sabía dónde estaba. Mai gritó de inmediato que la veía y que debían fijarse bien en las numerosas cabezas flotantes. También señaló que Yukushiro estaba siendo protegida por los pigmeos.
Rin se preocupó al escuchar esto, mientras que Aira todavía intentaba localizarla. Rin comentó que ni siquiera ella podía verla, a lo que Aira respondió frustrada que no podía hacer nada si no lograban ver a los pigmeos. Rin le preguntó a Mai si podía ayudar a Yukushiro, y esta aceptó, pero le dijo que sin ella no podía usar sus poderes. Sin embargo, Rin decidió salvarla de inmediato, por lo que soltó a Mai para que pudiera ir con ella, mientras ella se quedaba atrás con Aira. Desafortunadamente, Rin sintió de inmediato su impotencia cuando todo lo que podía hacer era correr de los ataques de las cabezas decapitadas. Gritó que había cambiado de opinión y le pidió a Mai que regresara. Aira estaba luchando por proteger a ambas mientras les decía que corrieran, porque si se quedaban ahí serían superadas por el número de enemigos. Mientras tanto, Mai habló con los pigmeos y les pidió que la ayudaran a salvar a Yukishiro. Los pigmeos se sujetaron a su oreja y usaron sus cuerpos como cuerda para sostener la cabeza de Yukishiro. Con su ayuda, Mai se preparó para moverse rápidamente y les pidió que sujetaran con fuerza. Salió disparada entre las demás cabezas flotantes. Rin gritó que debían ir directo a la canasta y hacer un clavado desde abajo con la cabeza. Mai se puso en modo serio y se lanzó a la acción. 4 de los cuerpos decapitados intentaron bloquearla, pero con la ayuda de los pigmeos lograron esquivar a todos los defensores con un rápido movimiento de pies. Justo cuando se acercaban al aro, 3 oponentes más se elevaron en el aire para bloquear el tiro, lo que preocupó a Rin y Aira. Sin embargo, los pigmeos se separaron de repente y pasaron la cabeza de Yukishiro por debajo. Mai mantuvo la concentración hasta que lograron colocar la cabeza de Yukishiro en su lugar. En el instante en que su cabeza quedó asegurada, su cuerpo regresó a la normalidad. Yukishiro tomó aire y de inmediato, demostrando que estaba viva. Aira, que había estado observando todo, gritó con emoción al ver que lo habían logrado, pero la amenaza no había terminado. 3 de los cuerpos saltaron de nuevo para capturar el rebote de Yukishiro. Aira, gracias a su velocidad, logró alcanzarla antes de que lo hicieran. Sin embargo, los enemigos no perdieron tiempo y lanzaron un nuevo ataque rápido para intentar detenerlas. Aira, cargando a Yukishiro con su cabello, comenzó a gritar asustada y le pidió que empezara a cantar de inmediato. Yukishiro recuperó la conciencia de repente y entró en pánico. Aira la detuvo y le habló para calmarla. Al abrir los ojos, vio que Aira la sostenía mientras le decía que no soltara su agarre, porque si lo hacía sería golpeada por los enemigos. Yukishiro de inmediato captó la atención de Aira cuando le dijo que profesor era el que la había estado chantajeando. Resultó ser el profesor Murakami. Era quien la había estado extorsionando con la imagen comprometedora. Supuestamente él revisaba las redes sociales de todas las estudiantes para encontrar a aquellas que violaban las reglas de la escuela y así chantajearlas para que le enviaran fotos en ropa interior. Yukishiro dedujo que podría haber otras chicas a las que les había dado cuchillos, como a ella. Aira comentó que ese tipo era un maldito y que eso significaba que Murakami debía estar en el gimnasio. También dijo que si lo derrotaban, todo esto terminaría. Sin embargo, Rin llamó su atención al señalar que tenían un problema más grande, literalmente. Los enemigos habían aumentado de tamaño, no solo un poco, sino que algunos de ellos ahora eran tan grandes como el gimnasio mismo. Para empeorar las cosas, las paredes comenzaron a cerrarse alrededor de ellas. Uno de los enemigos gigantes intentó atacar, pero Rin reaccionó rápidamente y generó un escudo. Desafortunadamente, Aira notó que su rango de gravedad había disminuido. Rin intentó cantar con más fuerza para contrarrestarlo, pero Mai le advirtió que no podía seguir cantando sin descanso. Le recordó que aún era una idol en formación y que solo le quedaban 5 minutos de poder, lo que preocupó a Aira. Ella gritó que esto no era una broma, porque no podría defenderlas a todas al mismo tiempo y además cubrirlas. Se dirigió rápidamente a Yukishiro y le preguntó si podía controlar a los pigmeos. Si podía, debía ordenarles que encontraran a Murakami lo más rápido posible, ya que sin duda él estaba en el gimnasio. Si lo derrotaban, todo esto acabaría. Mientras tanto, en otra parte, se mostró a Murakami observando todo lo que pasaba en el gimnasio a través de la pantalla de una tableta. Comentó que estaban peleando bastante bien, pero él no era como Yukishiro, que era una tonta. Murakami estaba haciendo ejercicio en otro lugar y no en el gimnasio. Se burló de ellas diciendo que desde el momento en que entraron, firmaron su sentencia.
Así termina esta primera parte del arco Cuchillos Kokusa de Dandadan. Por lo que parece, este arco le falta bastante para terminar. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en la segunda parte de esta saga y descubriremos más misterios. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.